La madrugada del 17 de julio de 1918, el sótano de una modesta casa en Ekaterimburgo se convirtió en la antesala del infierno. Allí, bajo la tenue luz de una bombilla desnuda, 11 personas esperaban una supuesta fotografía. Pero lo que recibieron no fue un flash, sino una ráfaga de balas, bayonetas y disparos a quemarropa. El zar Nicolás II, su esposa Alexandra, sus 5 hijos y 4 sirvientes fueron masacrados sin piedad. Las niñas fueron acuchilladas. El pequeño Alexei, heredero al trono, fue rematado con un disparo en la cabeza. Los cuerpos fueron quemados, arrojados a una mina y cubiertos con ácido para borrar todo rastro. Pero, ¿quién ordenó este crimen? ¿Por qué fueron asesinados todos, incluso los niños? ¿Qué papel jugó Lenin en esta ejecución? ¿Y cómo fueron hallados sus restos décadas después? Así fue la historia del último zar de Rusia y cómo la revolución bolchevique selló su final con sangre y fuego. En marzo de 1917, la Rusia imperial colapsó. El país, desgastado por la Primera Guerra Mundial, el hambre y la represión, se levantó contra su zar. Las protestas estallaron en Petrogrado y las tropas, en lugar de reprimir, se unieron a la revuelta. Nicolás II, atrapado en un tren camino a la capital, no tuvo opción, renunció. Era el fin del Imperio ruso. Un monstruo de siglos que se derrumbaba en tiempo real. Lo que venía era incierto, pero nadie imaginaba cuán brutal sería el futuro inmediato. La familia Romanov fue puesta bajo arresto, primero en el Palacio Alejandro, luego en Siberia y finalmente en Ekaterimburgo, una ciudad controlada por los bolcheviques. Vivían vigilados, aislados del mundo, con la esperanza de un rescate que nunca llegaría. Nicolás ya no era zar, sino el ciudadano Romanov. Su poder se había evaporado, pero su figura seguía siendo peligrosa para los nuevos amos de Rusia. Y, para Lenin, dejarlo con vida era una amenaza que no podía permitirse. Tras su renuncia, los Romanov vivieron meses de encierro. Pero con el paso del tiempo, las condiciones empeoraron. En la casa Ipatiev, donde fueron finalmente encerrados, ya no eran tratados como exmonarcas, sino como prisioneros peligrosos. Las ventanas estaban clausuradas con madera. Las cartas eran censuradas y los guardias hostiles hacían sentir su odio. La familia seguía rezando, leyendo y aferrándose a la rutina. Pero la esperanza de un rescate por parte de potencias extranjeras se desvanecía día a día. Alexei, el heredero, sufría constantes ataques de hemofilia. Las hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, bordaban y escribían en sus diarios. Nicolás y Alejandra, resignados, intentaban mantener la dignidad dentro de su encierro. Pero en Ekaterimburgo, el clima político era cada vez más violento. Los bolcheviques no querían testigos incómodos, ni símbolos que pudieran reavivar al zarismo. Y mientras la guerra civil ardía en Rusia, los Romanov se acercaron sin saberlo a su sentencia final. En Moscú, Lenin y su círculo cercano sabían que los blancos, enemigos del comunismo, estaban ganando terreno cerca de Ekaterimburgo. Si liberaban a los Romanov, el zar podría convertirse en un símbolo de resistencia. Así,
En julio de 1918, el Soviet del Ural recibió la autorización para ejecutar a toda la familia imperial. No hubo juicio, no hubo defensa. Fue una decisión política fría, calculada y secreta. La orden se dio en clave: liquidar la carga innecesaria. El encargado de llevarla a cabo fue Yakov Jurovsky, jefe de la checa local. Preparó todo en silencio, eligió la fecha, organizó el pelotón y planeó hasta el más mínimo detalle. La familia debía morir junta. La orden incluía no solo al zar y su esposa, sino también a sus hijos, al médico personal, a los sirvientes y al cocinero. Todos serían ejecutados. El objetivo no era solo matar, era borrar toda posibilidad de que un Romanov volviera a pisar el trono. A las 2 a.m. del 17 de julio de 1918, los Romanov fueron despertados con la excusa de que debían ser trasladados por su seguridad. Somnolientos, bajaron al sótano de la casa. Nicolás llevaba en brazos a Alexei. Las 4 hijas vestían corsés, reforzados con joyas, cosidas en secreto, creyendo que así las protegerían. Cuando estuvieron todos reunidos, Jurovsky leyó rápidamente una sentencia. Sin dejar tiempo para reaccionar, extrajo su pistola y disparó al zar en el pecho. Fue la señal. Los demás soldados comenzaron a disparar sin control. Pero la ejecución fue un caos. Las joyas escondidas actuaron como escudos improvisados. Desviaban las balas. Las hijas gritaban. Los guardias entraban en pánico. Algunos fueron rematados con bayonetas. Otros tardaron varios minutos en morir. Alexei recibió varios disparos, pero seguía con vida, hasta que uno de los soldados le destrozó el cráneo con la culata. Fue una masacre atroz, brutal, desorganizada. Aquel sótano no solo se llenó de sangre, se convirtió en un símbolo del nacimiento violento del nuevo régimen soviético. Después de la masacre, el grupo de ejecución tenía una misión aún más complicada: desaparecer los cuerpos. Los envolvieron en mantas, los metieron en un camión y los llevaron a las afueras de Ekaterimburgo, a una mina abandonada llamada Yanina Yama. Allí intentaron quemarlos con ácido, prenderles fuego y arrojarlos a una fosa. Pero el calor del verano y la improvisación jugaron en su contra. Los restos no se consumieron del todo y el hedor atrajo la atención de los vecinos. Temiendo que el lugar fuera descubierto, Jurovsky ordenó mover los cuerpos de nuevo. Esta vez, cavaron una tumba improvisada en un camino forestal. 2 de los cadáveres, los del joven Alexei y una de sus hermanas, fueron enterrados aparte, en un intento desesperado de confundir a futuros investigadores. Durante años, la versión oficial fue que el zar había sido ejecutado, pero que su familia había sido trasladada. El encubrimiento funcionó por un tiempo, pero la tierra nunca guarda los secretos para siempre. Tras el asesinato, el nuevo régimen bolchevique se limitó a confirmar la muerte del zar. Sobre el resto de la familia, solo hubo silencio. En Europa y América surgieron impostores que afirmaban ser Anastasia, la hija menor, o el mismo Alexei. La historia se volvió mito. Incluso en Rusia, muchos negaban que toda la familia hubiera sido ejecutada.
Durante décadas, la verdad se mantuvo oculta bajo toneladas de propaganda, secretos de Estado y miedo. Pero algunos no se dieron por vencidos. Desde el exilio, investigadores zaristas, periodistas e incluso miembros de la Iglesia Ortodoxa comenzaron a indagar. Recopilaron testimonios, buscaron en los bosques y siguieron las pistas de los propios asesinos. La historia de los Romanov pasó de ser una tragedia a convertirse en una obsesión internacional. La búsqueda se extendió por generaciones, hasta que finalmente, a finales del siglo XX, la tierra empezó a hablar y los huesos a contar la verdad. En 1991, con la caída de la Unión Soviética, Rusia abrió por fin algunos de los archivos más oscuros. Fue entonces cuando un grupo de arqueólogos e investigadores, siguiendo viejos informes de los verdugos bolcheviques, localizó una tumba clandestina en un bosque de Ekaterimburgo. Allí estaban los esqueletos de Nicolás II, Alejandra, 3 de sus hijas y los sirvientes. Faltaban 2 cuerpos, pero los indicios eran innegables. Con análisis forenses, pruebas de ADN y testimonios cruzados, la ciencia confirmó lo que la historia había susurrado durante décadas. Los Romanov habían sido ejecutados en masa. Años después, en 2007, los otros 2 cuerpos, Alexei y una de sus hermanas, fueron encontrados en una segunda fosa. Estaban calcinados y fragmentados, pero la tecnología logró identificarlos. Por primera vez, el rompecabezas sangriento quedó completo. Más de 80 años después, la historia oficial se quebró. No hubo escape ni supervivientes. El sótano, las balas, las bayonetas, todo había ocurrido tal como los rumores decían. La verdad, enterrada durante generaciones, finalmente salió a la luz. Pero aún faltaba algo: justicia. Con los restos identificados, Rusia se vio obligada a enfrentar uno de los episodios más oscuros de su historia. En 1998, los cuerpos del zar Nicolás II, su esposa y 3 de sus hijas fueron enterrados con honores en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo. Asistieron altos funcionarios del este, miembros de la Iglesia Ortodoxa y descendientes de los Romanov. Fue un acto simbólico. El imperio, que había sido borrado por la revolución, recibía al fin una despedida digna. En 2000, la Iglesia Ortodoxa canonizó a la familia como mártires imperiales. Y en 2008, el Tribunal Supremo de Rusia los rehabilitó oficialmente como víctimas de la represión política soviética. Sin embargo, nunca hubo un juicio a los responsables, ni una condena a los ejecutores que sobrevivieron. La memoria de los Romanov quedó dividida. Para algunos, eran símbolo de la opresión zarista. Para otros, mártires de una revolución desbordada. Pero una cosa es indiscutible: su muerte fue un crimen brutal y su recuerdo una advertencia de hasta dónde puede llegar el fanatismo cuando toma poder. La noche en que los Romanov fueron asesinados no solo marcó el fin de una familia real, sino el inicio de una nueva era teñida de sangre. En ese sótano oscuro de Ekaterimburgo no solo cayó el último zar, cayó también la esperanza de una transición pacífica. Lo que siguió fue una Rusia dominada por el miedo,
los gulás, y el culto a líderes que reemplazaron la corona por el puño cerrado. Hoy, más de un siglo después, la muerte de los zares sigue estremeciendo, porque no fue solo un crimen político, fue una advertencia. Cuando la ideología elimina a la humanidad, la historia responde con tragedias imposibles de olvidar. El eco de esas balas no se apagó en 1918. Aún retumba en los muros de una Rusia que sigue luchando con los fantasmas de su pasado.